Hola, bienvenidos a Lo que nadie nos dice. Yo soy Joana Cervantes, su psicóloga, y el día de hoy vamos a seguir retomando un poco sobre la serie Adolescencia. Y entonces han surgido como muchas dudas, muchas preguntas al respecto, de que supuestamente en la serie nos muestran, ya mencioné algunos aspectos en el programa anterior para que lo puedan revisar, pero en un momento dado me preguntaron, ¿no? Oye, ¿y qué pasa cuando supuestamente no encontramos en la misma dinámica familiar algunos indicadores de que pudiesen denotar o mostrar de que la dinámica familiar es muy disfuncional? Cabe mencionar que ninguna dinámica familiar es funcional. Podríamos decir que hay dinámicas un tanto nutricias, pero no existe ninguna que sea funcional. Todas son disfuncionales, solo que algunas son más nutricias en cuanto al tema de la educación y el proceso de crianza. Pero al final del día, toda dinámica tiene sus propios temas, ¿no? Pero bueno, o sea, retomando esta parte, y me dicen, ¿y qué pasaría en un momento dado si no hubiese como indicadores de que la dinámica familiar haya sido como disfuncional y que pareciera ser como más nutricia? La realidad es que sí vamos a encontrar, casi siempre vamos a encontrar, pero bueno, o sea, para algunos dicen, no, es que definitivamente toda la dinámica familiar estaba bien. La realidad es que no, pero bueno, está otro factor importantísimo que hay que tomar en cuenta, que es la parte transgeneracional. Es la parte transgeneracional, entonces esto nos invita en un momento dado a revisar. Ahora sí que los psicólogos realizamos esta parte del genograma y hacemos ese análisis de la parte transgeneracional desde los bisabuelos, abuelos, qué sé yo. Ahora sí que la información que tengamos a la mano, ¿no? Pues cabe mencionar que normalmente en una generación podríamos encontrar algunos que fueron víctimas y en una o dos generaciones más adelante son perpetradores. Y con esto viene a mi mente una historia de un paciente donde finalmente en su historia familiar ella mencionaba que lo que vendría siendo el bisabuelo lo metieron a la cárcel porque en aquel entonces él comete un homicidio. Y entonces, al pasar este tipo de situación, pues fueron despojados de lo que viene siendo de todas las propiedades, era un hacendado, y entonces lo meten a la cárcel, ¿no? Lo que vendría siendo actualmente su abuela, pues finalmente vivió una serie de situaciones que finalmente provocó que perdieran todo lo que tenían. Entonces, ya lo que viene siendo la parte generacional que correspondería a sus primos, ella me comentó que ella me comentó que en el 2019 habían desaparecido a uno de sus primos, de los más chicos, pero que nunca encontraron nada, nunca supieron qué fue de él, o sea, es hasta la fecha que no saben absolutamente nada. Y entonces, haciendo el análisis precisamente del genograma, nos dimos cuenta que finalmente su bisabuelo fue un perpetrador y que tres generaciones más, finalmente se da esta otra situación, ¿no? En el caso del primo, que fue desaparecido, ¿no? Y que encontramos una gran similitud en cuanto al tema de fechas de nacimiento, porque resulta que el bisabuelo nace en un mes de febrero y entonces el primo también nace en un mes de febrero. Y entonces ustedes se dirán, ¿y qué tiene que ver las fechas de nacimiento? En ocasiones sí, porque finalmente la parte transgeneracional nos va dando como ciertas pistas, ¿no? Y entonces hay que revisar, como hacer ese análisis de las fechas de nacimiento, de las fechas de difusión, incluso hasta de los nombres. Porque ella me comentaba que el primo que había desaparecido tenía el mismo nombre que el bisabuelo. Entonces, que finalmente el bisabuelo fue un perpetrador
y en esta otra situación fue una víctima. Cabe mencionar que es parte de lo que viene siendo un sistema familiar. No en todos los sistemas se van a dar víctimas y no en todos los sistemas se van a dar perpetradores. Entonces, 2 generaciones se dan víctimas y 1 o 2 se da un perpetrador, porque finalmente lo que trata el sistema a nivel inconsciente es reparar, ¿sí? Es darle lugar a esa persona que quedó excluida dentro del sistema. Entonces, es una manera en el cómo podríamos dar claridad o dar una explicación a ese tipo de situaciones o sucesos que se dan en un sistema familiar. Y que dices, pero es que en su sistema nuclear, su familia de origen, no hubo alguna serie de situaciones que pudiéramos decir que denotaron que esa persona haya tenido una conducta inapropiada, por así mencionarlo. Pero también hay que echarnos un clavado en la parte de la historia, en la parte transgeneracional, porque ahí podríamos encontrar muchísimas respuestas. Y bien, y retomando precisamente esta serie de adolescencia, pues vemos ciertos indicadores en el papá de neurosis, que finalmente nos tendríamos que echar un clavado, porque en la misma serie ahí hace referencia de que el abuelo paterno es igual que el papá. Entonces ahí vamos a esa repetición transgeneracional en cuanto a conductas, en cuanto a patrones de personalidad, y entonces podríamos decir, ahí hay una clave importante en un momento dado que pudiéramos identificar, y es la parte transgeneracional. Por eso es de suma importancia revisar más arriba, me refiero a la parte transgeneracional, porque ahí podríamos encontrar tal vez ese eslabón perdido, esa pieza que nos hace falta para darle esa explicación o tener esa comprensión del para qué pasa lo que pasa y cómo es el que pasa, ¿no? Porque casi siempre vamos a encontrar la respuesta. Nada más es cuestión de tener los datos para poder armar esta parte. Muchos le llaman árbol familiar, su nombre adecuado es el genograma. Por eso es importante que si ustedes detectan alguna situación y no das pie y dices, bueno, es que ya revisamos en la misma familia, no se han dado situaciones así, que sean situaciones de violencia o abuso y consumo de sustancias u otro tipo de problemáticas, pero que están perjudicando. Por eso es importante que vayas a terapia, porque puedes encontrar muchísimas respuestas a lo cual no has podido lograr, no has podido resolver, o inclusive no has podido romper ese patrón de conducta. Yo soy Joana Cervantes, su psicóloga. Nos vemos. Hasta la próxima.